¿Cómo describo la potencia en el cobre? O las pérdidas en el cobre. ¿Qué cuenta haría cuando nosotros tenemos una resistencia eléctrica y queremos marcar la potencia disipada por esa resistencia eléctrica que acá me parece, que acá es una pérdida en el cobre? ¿Cómo la escribíamos en un circuito? La resistencia por la corriente al cuadrado. Y acá me olvidé de poner el cuadrado. Sería 3 veces, ¿no es cierto?, por, claro, la resistencia R2', ¿está bien? Por I sub 2 al cuadrado. ¿Está bien como puse así las pérdidas en el cobre? Sí. Vamos a nuestro modelo acá arriba y lo podemos ver, ¿no? ¿Cuál es la que me origina las pérdidas? Acá está. La corriente, bien. Entonces, ¿esto cómo quedaría? ¿Cómo quedaría esto? Quedaría 3R2' y prima al cuadrado, 3R2' y 2' al cuadrado, que multiplica a 1 sobre S menos 1. Y entonces me queda 3R2' y 2' al cuadrado, 1 menos S sobre S. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Mm? No, no me quedó muy claro algo, profe. ¿Qué Perdón, cosa? ¿Qué cosa? ¿A dónde? capaz que lo entendí mal yo. Cuando habla de PS, ¿no? Usted marcó Sí, ahí en el esquema, a ver, vamos al esquema donde hizo toda el cronológico ese, ahí, donde marcó PS, estábamos hablando del lado del estator, ¿no es cierto? sí, es la Donde que va, que pasa, que atraviesa el entrehierro, ahí lo puse, potencia que atraviesa el entrehierro y entra al rotor. Pero perfecto. en el rotor, ¿qué es lo que pasa? Uso toda esa potencia. A ver, si el rotor, vamos a suponer que el rotor sería ideal, que no tengo pérdidas en el cobre y no tengo pérdidas en el hierro. Entonces, PS, ¿a qué va a ser igual directamente? Y no, si no tengo pérdidas, va a absorber toda esa potencia. Y va a En un absorber caso ideal. toda. Claro, si no tengo, mirá, si no tengo pérdidas tampoco, tengo pérdidas acá en el estator, la potencia absorbida va a ser, y no tengo pérdidas mecánicas, la potencia absorbida va a ser igual a la potencia útil. Esta potencia de acá, esta potencia de acá, es la que sale del estator y va a tomar al rotor, pero el rotor lamentablemente posee unas pérdidas. Ok. Posee unas pérdidas, o sea que yo acá estoy teniendo en cuenta esas pérdidas del rotor. Estoy parado ahí en ese punto. ¿Mm? Claro, por eso usa los datos, digamos, del lado del rotor. Era lo que me confundía cuando miraba el cuadro ese. Claro, Está bien. uso los datos del motor. Uso los datos del motor. Entonces llego a esta expresión, la voy a remarcar acá, siempre pensando, ¿no?, que es trifásico. Bueno, estamos trabajando con motores trifásicos. Después vamos a ver algo de monofásico, pero bueno, lo importante es ver esto. Bueno, ahí tenemos esta potencia y podemos entonces hacer un diagrama de flujo
que eso lo tienen en el apunte, ese diagrama de flujo que está muy bien explicado, donde se marca bien, la potencia absorbida, está desglosado lo que sería el estator, y acá en el estator que dijimos que teníamos pérdidas en el cobre y tenemos pérdidas en el hierro. Y aquí sale lo que nosotros llamamos la potencia que va hacia el estator, que es la resultante después de pasar, después de tener estas pérdidas. Esta potencia que está acá es la que va al dispositivo, al rotor. Y en el rotor, según el diagrama que tenemos, hay pérdidas en el cobre, pérdidas en el hierro. Y acá llegamos a donde nosotros tenemos, sobre el eje, tenemos esta potencia PM. Pero ¿qué pasa? Acá, si yo dibujo un poquito más grande esto, yo aquí tendría el sistema que soporta, acá yo tendría PM, que se da acá, pero yo acá tengo un sistema que soporta el eje del motor, y entonces acá se produce una pérdida también. Tengo una pérdida mecánica. Y acá aparece la potencia útil. Acá hay una pérdida mecánica en el sistema de soporte del eje, por así representarlo, y acá tengo la potencia útil. Eso sería desglosado lo que ocurriría en la máquina. En la máquina, como haciendo una vista de estas explosiva de la máquina, ¿no? Desmembrado todo. Y esta sería potencia absorbida. Entonces, y esta es potencia, ¿cuál era esta potencia? Que llega al rotor. Esta que está acá es la potencia que llega al rotor. Cuando habla de las pérdidas de cobre en el rotor, ¿es independiente que el rotor sea jaula de ardilla? ¿También se consideran pérdidas? Sí, sí, sí. Okay. Ok, sí. Porque la ardilla no tiene cobre, por eso. Y puede tener aluminio, Aluminio, ¿no? pero se considera igual como pérdida. Y sí, porque el aluminio tiene pérdidas también, tiene resistencia. Sí, sí. Sí, sí. Podemos pensar que ese rotor que está ahí, que yo dibujé, es jaula de ardilla. Pues no lo pongo, pero se da por entendido que es jaula de ardilla, ¿no? Entonces tengo potencia absorbida por este lado, potencia útil acá, con todas las potencias y las pérdidas. Con todas las potencias y las pérdidas. Vean esto en el apunte que les mandé, porque está
también muy, está bien explicado, ¿no? Está siguiendo esto, estoy siguiendo el apunte yo, pero los gráficos están muy buenos y acompañando esta teoría con los gráficos que hay en el apunte los van a entender perfectamente. Entonces lo que me faltaría, lo último que me faltaría es poner que la potencia útil sería ¿cómo pondrían la potencia útil? La diferencia entre, a ver, vamos acá. La potencia útil sería la potencia que realiza trabajo menos las pérdidas mecánicas. Profe, disculpe, ahí estoy mirando el aula de máquinas eléctricas y no me aparece nada, solamente, a mí me parece que fueron los videos de las clases. Debe estar en el tablón, ¿eh? No está con las clases, está en el tablón subido. Ah, ok, No, ok. no está dentro de la clase, está en el tablón. Bueno, y entonces lo que me falta hacer es poner el rendimiento, que ya sabemos cómo es el rendimiento de una máquina, ¿no es cierto? El rendimiento de una máquina del motor será la relación entre la potencia útil y la potencia absorbida. ¿Y cómo es la potencia útil? La potencia útil será, vamos a colocar, potencia útil. ¿Qué va a ser? Potencia absorbida menos potencia en el cobre en el estator menos potencia en el hierro, perdón, pérdidas en el hierro en el estator. Menos pérdidas en el cobre en el rotor. Y menos las pérdidas, la potencia de las pérdidas mecánicas. Esa sería, hasta podríamos definir, porque vean que en el rotor también es importante, definir un rendimiento. Este sería, lo que nosotros pusimos acá, es el rendimiento, bueno, el rendimiento del motor. Pero podemos pensar, este acá, rendimiento del motor. Pero como les digo, puedo pensar en un rendimiento del rotor. Puedo pensar también un rendimiento del rotor por separado. ¿Y cuál sería el rendimiento del rotor? ¿Cómo sería la expresión del
rendimiento del rotor. ¿Qué tendría en cuenta yo? Vamos acá de nuevo. ¿Qué tendríamos en cuenta? ¿Cómo evaluaríamos el rendimiento del rotor si quiero hacer eso? Creo que sería lo mismo que el anterior en la potencia útil, excepto la potencia absorbida, ¿puede ser? Sí, a ver, querés hacer un balance. Y mira, más fácil, a ver, pensemos. Esta, que es la potencia, la que voy a marcar ahora con rojo. Esta es la potencia que entrega quién. Desde el estator al rotor. Bien. Sí. Y esta es la potencia que sale, ¿no es cierto? ¿Y sale de dónde? Es la que produce trabajo esa, Claro, ¿y sale de dónde? Del rotor, ¿no es del cierto? rotor. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría la relación de la potencia acá? Del rotor, si yo quiero hacer un rendimiento del rotor. Es una relación de potencia, sería la potencia de salida del rotor, que es esta. Bueno, es esa. Hay un delay entre lo que marco y lo que viene. Exacto. Muy exacto, Néstor. Sería esto. ¿Mm? Esa sería la relación o el rendimiento del rotor. Y podríamos, no sé, ver cómo quedaría. Nosotros ya acá calculamos, tenemos el cálculo de P sub EM. P sub EM, esa es la potencia que estaría en los extremos del rotor. A ver, acá está. P sub EM. Esto es P sub EM. Y después me está relacionando con PS. Y PS la tenemos acá. Entonces, ¿cómo quedaría la expresión esta que pusimos acá? Porque puedo reemplazar, ¿no? Vamos a ver, P sub EM es 3. A ver, ¿qué pasa si reemplazo? Esto es 3. R sub 2 prima al cuadrado. No. I prima 2 al cuadrado por 1 menos S sobre S. ¿Está bien? ¿Está bien lo que dice ahí? Era así, ¿no? Bien. Sí, está bien, PM era eso que había escrito. 3 3 R2 R... prima Sí. por I2 prima al cuadrado por 1 menos S sobre S y PS, voy a ir de nuevo arriba, es 3, la voy a poner en amarillo, ¿no? Porque es esa es 3, vamos a poner acá. R2 prima
Me estoy medio perdido. Es sobre S por I2' al cuadrado. Entonces, puedo simplificar. Y acá me queda 1 en el numerador, 1 menos S sobre S, ¿no es cierto? En el numerador. O sea que me parece que podría quedar de que el rendimiento del rotor se puede calcular muy fácilmente porque me va a quedar en función del deslizamiento. Acá queda 1 sobre S. ¿Está bien esto? ¿Están todos de acuerdo en lo que puse ahí? Sí, sí, profe. Entonces, el rendimiento del rotor sería, si desarrollo lo que está ahí, sería S por 1 menos S dividido S. Por lo tanto, me queda 1 menos el resbalamiento. O sea que miren qué importante que es el resbalamiento porque puedo calcular algo importante que es el rinde que tendría el rotor. Esto que está acá sería el rendimiento del rotor. Entonces tengo en esta expresión el rendimiento del rotor y tendría que poder desarrollar entonces con este criterio, si voy acá arriba y me paro en esta que está acá, tendría que poder hacer un desarrollo entre potencias. Pero bueno, lo vamos a dejar así que nos va a llevar mucho tiempo y ya acá estamos definiendo el parámetro de rendimiento de la máquina eléctrica. Bueno, ¿se entendió hasta acá esto del balance energético en el motor? Sí, esto es aplicable tanto para, bueno, en el caso del multiplicar por el factor de 3, pero para monofásico también, ¿no? Exacto, exacto. No se olviden de que yo siempre les digo de que si yo quiero tener cargas equilibradas, uso un motor eléctrico. Ahora lo que nos faltaría ver es, porque ya tenemos el balance de potencia, sabemos qué es potencia, potencia del rotor. Tendríamos que ver qué es el par de rotación o cómo se calcula el par de rotación en el motor. Entonces vamos por lo menos a tratar de arrancar un poquito, hacer una introducción de lo que sería el par, vamos a anotarlo. Vamos acá a hacer una línea. Entonces vamos para este lado, acá, y ponemos par de rotación en el motor. Bueno, para eso vamos de nuevo, para analizar el par de rotación, vamos a hacer el circuito equivalente, pero del rotor. Vamos a hacer el rotor. Bueno, yo lo dibujo así, pero tendría más sentido si primero ponemos acá la bobina, ¿no?, de dispersión y después la resistencia
Este es el rotor, así como lo estoy dibujando yo, es el circuito equivalente